¿Cómo se encuentran, amigas y amigos de TV UNAM? Gracias por estar con nosotros y sintonizar nuestras series internacionales. En esta ocasión tratamos un tema de actualidad por los contextos en los que nos estamos enfrentando. Vamos a hablarles de Guantánamo, esta base militar estadounidense situada en Cuba. Y bueno, sobre un aspecto en específico tratará nuestro documental, cuando empezó esta llamada guerra contra el terrorismo a inicio de los años 2000. Para detallarnos un poco al respecto nos acompaña el doctor José Luis Orozco Alcántar, quien es investigador nacional emérito. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted por estar con nosotros y acompañarnos. Así que, amigas y amigos de TV UNAM, la invitación está hecha. Nosotros los estaremos esperando al término de los créditos. Quédense con nosotros. Mi nombre es Laura Martínez. Están en TV UNAM. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta. ¿Cuáles son sus opiniones respecto a este documental? Déjenoslo saber en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Qué conocían ustedes acerca de Guantánamo? Doctor, nuevamente bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los antecedentes que usted podría aportarnos en cuanto a esta base militar de Guantánamo? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que Cuba siempre fue un poco el sueño dorado del expansionismo norteamericano. Es decir, Cuba se encontraba justamente en su posición estratégica, es definitivamente clave para entender la política del siglo XIX. En 1893, en los Estados Unidos surge una enorme crisis provocada por la consolidación de los grandes monopolios, crisis que genera desempleo, hambre, etcétera, y que hace surgir un movimiento que recibió el nombre de populista. Los populistas van a aliarse en 1896 con el Partido Demócrata y van a estar a punto de ganar las elecciones en los Estados Unidos, de no ser por esos juegos del colegio electoral y todo lo demás, como sucede frecuentemente. Llega un personaje de Ohio, William McKinley, que es un abogado corporativo, un hombre de empresa, acompañado de otros más que van a hacer válida una tesis que en esos años había desarrollado un académico norteamericano, Jackson Turner, y van a señalar, además, por cálculos geoestratégicos, con Alfred Thayer Mahan, otro importante militar norteamericano, la importancia fundamental de Cuba, y no solo Cuba, sino por extensión, Puerto Rico y desde luego, por otro lado, las Filipinas. Claro. Entonces, utilizando verdaderamente excusas lamentables, como las que hoy se siguen usando, van a señalar que Cuba ha ultrajado el honor norteamericano, sobre todo a través de los periódicos de la cadena Hearst, en aquel tiempo la cadena Pulitzer, y consecuentemente después, dice él, de rezar toda una noche, decidió McKinley dar la orden de la invasión a Cuba. Cuba va a ser invadida utilizando como pretexto el hundimiento de un buque muy cuestionado por su antigüedad, por todo lo demás, en la bahía de La Habana. Consecuentemente, los norteamericanos invaden Cuba, luchan contra el ejército español, pero no solo contra él, sino también contra los mismos insurgentes cubanos, y finalmente van a imponerse y aparecerán héroes al estilo de Theodore Roosevelt, gentes por el estilo, que después será presidente, después hará el corolario Roosevelt, etcétera, etcétera, y que van
a plantar la bandera norteamericana en la isla, a pesar de su promesa de que Cuba iba a ser independiente. Le van a conceder por unos cuantos años o meses la independencia a Cuba, pero le van a imponer a su vez una constitución en la cual se añade lo que se conoce como la enmienda Platt, es decir, es un apartado según el cual los Estados Unidos pueden intervenir en los asuntos cubanos cuando a ellos les parezca que hay wrongdoing, o sea, cosas mal hechas, ¿no? Y para garantizar todo eso, los norteamericanos van a quedarse con toda esa zona costera, estratégica, que se llama Guantánamo. Después irán a Puerto Rico, en las Filipinas, entre 1898, que es la fecha de la invasión, y 1910, va a haber un auténtico genocidio de la población filipina a través de la ocupación norteamericana de las islas del archipiélago filipino. Y en Cuba va a quedarse un llamado gobierno independiente con la condición, desde luego, de que la base militar permanezca donde hoy la conocemos, en Guantánamo. Que fue una suerte de negociación, entre comillas, pero más imposición por parte de los Estados Unidos. Fue uno de los clásicos tratados norteamericanos que celebran desde con las tribus indígenas y, claro, como lo celebran en sus términos, así como un tratado que conocemos, lo celebran en sus términos y siempre ganan. Claro. Los Estados Unidos, si usted ve la historia de los Estados Unidos, se encontrará que ese crecimiento, a partir de 13 colonias en la costa este, en la costa del continente noreste y hacia el Atlántico, usted verá cómo se cuadruplican, quintuplican, etcétera, a través de la compra de la Luisiana, de esto o del otro, que son todos ellos tratados leoninos, pero que permiten a los Estados Unidos mantener la imagen de que todo se celebró legalmente a través de tratados, incluso con México, acuérdese usted, con claro. Texas, con California. Algunos profesores norteamericanos, yo los recuerdo, que siempre han dicho, es que en México, es que jamás hubo por parte de los Estados Unidos ninguna intención de quedarnos con nada. Lo que pasa es que los mexicanos no saben tratar bien, no saben negociar. No saben negociar y ¿Qué es poner lo sus que se nos términos pide? Exacto. en los papeles. Y por eso es que la base de Guantánamo quedó establecida y a pesar de que en 1959, como sabemos, llega Fidel Castro a ocupar, digamos, el gobierno cubano, sin embargo es imposible deshacerse de ese enorme compromiso contraído desde entonces. De ahí partirán también cálculos para lo que después se llamó la invasión de la Bahía de Cochinos, que en realidad no se llama Bahía de Cochinos, se llama Playa Girón, pero para ellos así se llama, y vendrá entonces una serie de tensiones. Acuérdense ustedes, viene la tensión de los misiles soviéticos que llegan a Cuba. Castro, desde luego, va a procurar manejarse diplomáticamente. Creo que México mantiene una buena política en todos esos años y, sin embargo, la base sigue quedando en manos de los norteamericanos. Pero en la época ya en que hay por primera vez un presidente negro, la idea es de que Guantánamo va a quedar desmantelada como base militar y pasará a los Estados Unidos. Antes de eso, desde luego, se había dado ya la famosa guerra contra Irak, no con Irak, porque fue una guerra dirigida contra un país
absolutamente indefenso y absolutamente impreparado, pero los norteamericanos van a acusar a Irak de haber cometido los famosos crímenes del 11 de septiembre. Que es lo que terminan como terrorismo. Exacto, el terrorismo. Y Guantánamo se va a convertir en la cárcel más brutal del mundo, porque llegarán ahí terroristas que serán prácticamente despojados, ya no de todo derecho, hasta de toda identidad, encerrados, maltratados. Hay fotografías donde una miembro del ejército de los Estados Unidos los golpea, se ríe de ellos. Bueno, hay rasgos verdaderamente despreciables, los orinan, es terrible lo que se hace con los iraquíes presos, y efectivamente eso llama la atención del mundo, claro, sobre todo cuando se revelan las fotografías. Desde luego el presidente Bush va a decir, caramba, qué barbaridad, esto está muy malo, pero de todas maneras se va a reconocer que sumergir a un hombre en el agua, tenerlo ahí con vistas casi a su muerte, claro, son torturas que permiten decir cosas. Y ahí nos encontramos ya instalado el reino de la tortura. Y además en una base legal que lo sustenta desde este actuar de los Estados Unidos. En una base que queda bajo, bueno, la supuesta soberanía de los Estados Unidos. En una base donde se supone que, al igual que en otras cárceles, deben respetarse derechos mínimos de los presos. Entonces, ahí sí nos encontramos con una dura violación a los derechos humanos, y nos encontramos pues con que los Estados Unidos, el paladín de la democracia, resulta ser pues el paladín de la tortura. Una tortura que todavía, al parecer, hay un señor que se llama Trump que no deja de recordar con cierto agrado. Y que ahí, doctor, brevemente, porque ya solo nos quedan 2 minutos para esta entrevista, ¿qué podemos esperar de la base de Guantánamo ahora con la presidencia de Donald Trump? Mire, yo recuerdo haber hablado con varios cubanos acerca de Guantánamo, y después de que estaban ya establecidas las relaciones, estoy hablando del año pasado nada más, entonces los cubanos estaban alegres porque decían, una vez que desmontemos las casetas, que desmontemos pues, instrumentos de lo que sea, y esa zona del país quede despejada, ahí vamos a poder hacer pues plantaciones, vamos a encontrar quizás hasta petróleo, cosas de ese tipo. Los cubanos tenían una enorme ilusión de que Guantánamo pasara a ser parte de los Estados Unidos. Perdón, aparte de Cuba, obviamente es parte de Cuba. Pero sucedió que el señor Trump parece ser que duda de que esa parte del continente latinoamericano sea entregada a los cubanos, y creo que entre sus planes está el de repoblarla con delincuentes, incluso hasta comunes de los Estados Unidos, pero peligrosos. Claro. Entonces Guantánamo tiene un sello terrible, pero tiene también una canción hermosa. Doctor Alcázar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco su compañía y estas perspectivas que nos ha dado sobre Guantánamo, que esperemos podamos considerar. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos de TV UNAM, gracias por haberse quedado con nosotros. Mi nombre es Laura Martínez y espero seguirlos encontrando en las series internacionales. Recuerden que si van a mirar, sea a través de TV UNAM. Hasta la próxima.